Primero quiero darle muy buenos días a todos nuestros oyentes de los 103.1 FM Señales de Cristo. Le damos gracias a Dios por todos los que esperaron allí pacientemente a través de Facebook. Se nos presentó un inconveniente para la conexión con Riohacha, pero bueno, aquí estamos una vez más para traerles a ustedes ese mensaje de los días sábados. Así que aquí estamos creyéndole a Dios y avanzando para ese propósito y ese plan maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que a partir de este momento vamos a ser breves, vamos a orar. Recuerde que estamos hablando del tema de los dones del Espíritu Santo. Y específicamente vamos a hablar del don de hablar en otras lenguas, o, como bien se diría, en otros lenguajes. Así que es el tema de hoy. Y vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que se conecta. Gracias por cada persona que escucha a través de este medio, por la plataforma de Facebook, y todos los que escuchan a través del medio radial. Bendice las vidas, toca los corazones, y que usted, Señor, pueda ministrar a cada corazón en este momento. Usted pueda darle a cada persona de acuerdo a su necesidad. Que tu Espíritu Santo se mueva de manera muy, pero muy especial en este día. Que tus maravillas se dejen ver, Señor, donde se sintoniza los 103.1 FM Señales de Cristo. Bendice a Riohacha, bendice las familias, el comercio, las empresas. Bendice, Señor, a todo aquel que se conecta por Facebook. Derrama tu gloria, derrama tus bendiciones, Señor, y que cada día más podamos confiar en ti. Gracias, mi Dios, que a partir de este momento tu Espíritu Santo se mueva de manera muy, pero muy especial. Y bueno, vamos a entrar en mensaje. Hoy no vamos a pasar testimonios, quedamos pendientes para la próxima semana. Vamos al tema de la palabra. Y hablando del don de hablar en otras lenguas, ¿verdad? Conocido como don de lenguas. A través de toda la historia se ha dado este mover, muy desconocido por muchas personas, catalogado por muchos que ignoran lo que la Escritura contiene, de que allí sí está registrado como algo de locura, ¿verdad? Pero específicamente no es locura, es un hecho totalmente real, dado por Dios para el creyente. Y dice San Marcos capítulo 16, en el versículo 17 y 18, hablándole Jesús a sus apóstoles, les dijo estas palabras: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ahí aparece una de las señales que dio el Señor para el creyente. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, dentro de ese texto que acabo de leer, encontramos en que en el nombre del Señor se hablarán nuevas lenguas. Entonces hay una manifestación dada para el creyente, donde es hablar otros lenguajes, así como usted lo escucha. Un acto totalmente sobrenatural. Eso no es del hombre. Eso no es dado porque sencillamente alguien decidió hacerlo y habló así. No. Es totalmente una intervención del Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes.
Por eso es importante que usted tenga en cuenta esto hoy, que es una promesa del Señor a los que le creen. Es para el creyente. Ahora usted se preguntará, cuando uno empieza en el Señor, esto sobre todo para los nuevos y las personas que me pueden estar escuchando y están de pronto empezando en la iglesia, o personas que no conocen el tema, pero que ha escuchado a otros que hablan y no saben qué es lo que dicen, ni saben lo que está sucediendo. Entonces, este tema tiene varios sentidos. Uno, edificar la vida del nuevo creyente. Y dos, darle a aquel que todavía no conoce las Escrituras los fundamentos bíblicos para que pueda encontrarse con la palabra de Dios y pueda determinar que no es cuestión de locura, que es parte del diseño divino. Entonces, ¿de qué manera se puede recibir? Aquí yo tengo 4 puntos. El primer punto es cuando hay oración congregacional. El segundo es cuando hay predicación. El tercero, cuando hombres ungidos por Dios para transmitir este don a través de la imposición de manos. Y cuarto, quiero cerrar con mi experiencia personal. Y arrancamos con el punto número 1 para poner fundamentos bíblicos a aquellos que todavía no conocen este tipo de experiencia, algunos que de pronto estén dudando de si es o no es de Dios, y otros por si acaso piensan de que para este tiempo no está vigente. Entonces, vamos a avanzar en el tema. En Hechos capítulo 2 fue la primera vez que se derramó el Espíritu Santo de esta manera sobre los primeros creyentes de la iglesia. Ya en el Antiguo Testamento hubieron otros derramar del Espíritu Santo, ¿verdad? Está cuando el tiempo de Babel, ahí se derramó los primeros lenguajes. Está cuando el rey Saúl iba hacia donde los profetas con ira, ese día se derramó el Espíritu Santo sobre él. Bueno, etcétera, etcétera. Pero cuando por primera vez el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia del Señor, quedó registrado en Hechos capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo. Es del cielo, no es de la tierra. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fue allí donde por primera vez el Espíritu Santo se derramó de manera muy, pero muy, muy especial. Fue allí donde los apóstoles fueron empoderados de esa unción, de esa presencia. Fue allí donde el primer movimiento de la iglesia se desató en ese lugar. Y bueno, para la gloria de Dios, Él no se ha ido. Todavía no. Él está con nosotros. Ese fue el día que se visitó la iglesia y vino para quedarse hasta el último día en que la iglesia esté en la tierra. Entonces, ¿cómo lo recibieron? Estaban congregados. Me imagino que había mucha oración,
porque los apóstoles estaban esperando ese momento donde Jesús les dijo: no se vayan todavía de Jerusalén, espérense allí hasta que venga la promesa. Y bueno, se soltó la bendición. Gloria a Dios. Entonces, cuando hay oración congregacional, puede suceder que el Espíritu Santo se derrame sobre las personas. Segundo punto. Estaba el apóstol Pedro, estaba compartiendo, ¿sí? Estaba compartiendo la predicación de la palabra. Estaba hablando del Evangelio de Cristo. Y en ese momento, mientras él predicaba, sucede lo siguiente, leámoslo. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. En medio de la predicación de este apóstol, llamado Pedro, se vino ese derramar poderoso del Espíritu Santo. Es allí donde este apóstol es usado por el Espíritu de Dios a través de la predicación para que el Espíritu se derramase sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Es decir, puede suceder en mi ministerio, en tu ministerio o en otros ministerios donde se le da la libertad al Espíritu Santo de que ¿qué? De que en medio de una predicación Él puede interrumpir. ¿Y qué va a pasar? Sencillamente que Él se va a tomar el servicio para llenar a su gente de su poder. Puede suceder en medio de la predicación. Tercero, el apóstol Pablo, ya como apóstol y como hombre llamado al servicio de Dios, le fue delegada una autoridad, y fue que a través de sus manos podía imponer las manos, y en ese momento la gente recibiría el don del Espíritu Santo. Para esto vamos a leer Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y llamando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ya eran creyentes. ¿Pero qué pasó? Dice: y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ya creían, pero no habían escuchado el Espíritu Santo. Por eso es necesario que estos mensajes se prediquen, se publiquen y se enseñen. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ahí imposición de manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Es decir, que no necesitamos una multitud para que el Espíritu Santo se derrame. ¿Qué necesitamos nosotros para que haya un mover de Dios?
Vamos a lo simple, vamos a lo sencillo. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Entonces, aquí podemos encontrar un grupo pequeño de discípulos, 12 discípulos, pero llenos de fe y queriendo lo que Dios tiene para el creyente, deseando ese toque de Dios. Y una de las cosas que tengo que decirle es que el don del Espíritu Santo va a venir cuando usted lo desea, cuando usted lo anhela, cuando Él determina que usted verdaderamente lo va a valorar. Hay un toque de Dios que es indiscutible. Cuando usted quiere servir a Dios, es allí cuando se desata lo grande de Dios. Cuando usted se dispone para el servicio del Señor, es allí donde el Espíritu Santo obra. Es donde Él encuentra a alguien al cual puede usar. Nadie puede servir a Dios sin el Espíritu Santo. ¿Pueden existir personas sirviendo a Dios sin el Espíritu Santo? Sí. Pero la manera eficaz es cuando lo tenemos a Él. Es cuando Él da esa unción, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que puedo decirle hoy es que el Espíritu Santo está para ti. Cree en Jesús y cree en su Espíritu, en el Espíritu Santo que viene para llenar al creyente. Cuarto, hasta el momento llevamos, Él te puede visitar en medio de una oración congregacional, te puede visitar en medio de una predicación, te puede visitar a través de la imposición de un hombre que se ha ungido para esto. Y cuarto, te voy a hablar de mi experiencia. Resulta que cuando yo empiezo a buscar de Dios, una de las cosas que entendí es que el Espíritu Santo está vigente. A mí no me lo dijeron en una iglesia, no, estaba leyendo la Biblia. Y me di cuenta que según Lucas, donde Jesús habla de la oración y cierra diciendo: y así mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Entonces ahí yo empecé como un niño pequeñito a pedir el Espíritu Santo. Dios, más que intelecto, está buscando esa inocencia que cada persona le pueda brindar. Por eso Jesús dijo que difícilmente las personas entrarían al reino si no se hacen como niños. ¿Por qué? Porque es en esa inocencia donde Dios va a manifestar las cosas maravillosas del reino. Entonces, cuando yo empiezo y leo esto, empiezo como un niño, cuando le pide un chito a su papá, y empecé yo a decirle: Señor, yo quiero el Espíritu Santo. Yo ni sabía lo que estaba diciendo, un niño espiritual. Dame el Espíritu Santo. Cierto día, sentado a la televisión, ¿verdad? Tuve esos primeros toques del Espíritu Santo. No sé si usted lo ha experimentado, pero en mi caso, antes de recibir ese toque de Dios a través del don de hablar en lenguas, vinieron otras visitaciones que no quiero contar en detalle, sino que voy a dejar espacio para de pronto al final de la serie de temas voy a profundizar un poquito más de lo que ha sido mi experiencia con Él. Pero dentro de esas experiencias podría decir que fue la tercera. Estaba sentado al televisor viendo enlace. En ese momento estaban en un tiempo de oración. Creo que era en maratónica, creo que así es que se llama. Y en medio de esa maratónica está un pastor de Guatemala llamado Cash Luna. Y mientras este hombre está allí con todas las peticiones a punto de orar, ¿verdad? Cuando iban a orar se fueron a unos cortes comerciales. Cuando se van a los cortes comerciales, yo agacho mi cabeza allí sentado, empiezo a orar. Cuando de repente empiezo a sentir un fuego que se posa sobre mí, yo abrí mis ojos
ya había leído acerca de los dones del Espíritu Santo. No sé cómo me salió esta pregunta, no la entiendo, pero fue algo que vino de mi corazón. Y dije yo en mi corazón cuando sentí ese fuego, ay Señor, que yo no vaya a hablar aquí en lengua porque ahora esta gente que está aquí, ahora sí va a decir que me volví loco. Sin embargo, ese fuego se recoge y entra a mi cuerpo. Para gran sorpresa sentí que el pecho se me puso caliente, sentí como cuando se encandelilla así por dentro, como cuando usted se le duerme en la pierna y se le está despertando y siente como esos candelillazos allí, así sentía yo en mi pecho. Y a partir de ese momento, ahora cada vez que leía la Biblia, inmediatamente ¿qué sentía? Sentía ese fuego en mi pecho. Pude empezar a comprender más las Escrituras. ¿Pero eso qué era? Era apenas un toque. Recuerde que Juan el Bautista dijo, el que viene detrás de mí él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero déjeme decirle que ese fuego que recibí no era el total de la experiencia que Dios tenía para mí por el Espíritu Santo. 8 meses después de haber empezado a caminar con Dios, en la iglesia Señales de Cristo, a horas de la madrugada, sirviendo al Señor, allí en aquella habitación, acompañado de un hermano en Cristo llamado Giuseppe Pinedo de Riohacha. Y cuando llegan como de 2 o 3 de la madrugada aproximadamente, me despierto con un deseo de orar. Me levanto, doblo mis rodillas y empiezo a orar. En medio de esa oración, de repente, sí Señor, no es avisado, es de repente. De repente siento que por la coronilla de mi cabeza entra un fuego una vez más. Pero este fuego era más poderoso, tanto que sentí que por dentro, ¿verdad? Ahí fue lo que entendí, que somos un vaso por dentro en el Señor. Y sentí que me llenó hasta la punta de la yema de mis dedos de mis manos y hasta la punta de los dedos de mis pies. Todo ese fuego se posó en mí. Luego mi parte de la quijada y de la garganta se puso algo dura. Y mientras se pone dura, empiezo a soltar una sílaba. Y solamente pronunciaba el ta, 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 ta. Y lo repetí, y yo quería parar, pero no podía. Algo totalmente inesperado, desconocido para mí y quizás desconocido para usted, pero que ha sido dado por Dios y que está vigente para ti. Y luego que salí del ta 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 ta, empiezan a venir otros lenguajes, los cuales yo no entendía, pero era el Espíritu Santo que estaba allí provocando ese momento maravilloso que tanto yo anhelaba y que tanto había esperado. Tanto así que ahora parecía un niño chiquitico, todo el día hablando en lengua, por donde iba. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando viene ese fuego, o ese don, es un fuego que va a empezar a salir de ti. Y ahora cada vez que hablaba en lengua se encendía ese fuego poderoso. Ese fuego que hasta el día de hoy no se ha ido, que sigue conmigo. Ese fuego que inclusive anoche que oraba aquí en la sala donde me encuentro, sentía ese fuego saliendo de mi piel, por mi cuerpo salía, orando al Señor, reprendiendo, buscando en esa búsqueda de Dios. Mucha gente quiere esto, pero esto no va a venir sin una búsqueda sincera. Esto no va a venir sin un anhelo verdadero. Él quiere, Él nos anhela celosamente. Mi pregunta es, ¿usted lo anhela a Él? Así que a partir de ahora, sé como ese niño,
sé como esa niña, inocente. Quítale tanto conocimiento, tanto intelecto. Ponle fe, sencillez y ponle inocencia. Y deja que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida, en una congregación, a través de una predicación, a través de la alabanza, solo en tu cuarto. Mire, el Espíritu Santo puede hacer como Él quiere. No solamente sucede en iglesias. Allá en Riohacha hay una mujer que se llama Elizabeth. Esta mujer recibió esta manifestación. ¿En dónde? En su casa. Tanto que el esposo tuvo que llamar al pastor Álvaro Bando para saber qué pasaba, porque esa mujer todo el día hablando en lenguas. Como diría uno, deslenguada. Pero allí llegó el pastor y dijo, no te preocupes, hijo, los cielos se abrieron sobre tu casa. ¡Wow! Ese es otro nivel, ¿no? Maravilloso. Hay mujeres que les ha tocado recibir picando la cebolla. Están alabando a Dios y de repente van picando la cebolla y cae el poder de Dios. En nuestro ministerio había una mujer que salió de su casa cantando una alabanza. Mira esto. Sale de su casa hacia la iglesia. Eso fue un día domingo. Iba cantando una alabanza y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba. Ni ella se dio cuenta. Cuando se dio cuenta, estaba hablando en otras lenguas. Llegó a la iglesia hablando en otras lenguas. ¡Qué tremendo! La libertad del Señor. ¿Está vigente, hermano José? Claro que sí. Yo lo he visto en los 4 niveles de los que he hablado hoy. He visto al Espíritu Santo derramándose cuando se ora en medio de una congregación. Una vez estaba en Pancho con la señora Vicenta Ciosi, la escritora de Riohacha, la escritora Guayú. Hicimos una reunión allí en la ranchería donde ellos, y llegaron varios jóvenes, y en medio de una oración de repente uno cae al piso postrado orando, hablando en otras lenguas. En medio de la predicación lo he visto, específicamente no en mi vida, pero sí lo he visto en otros ministerios. Lo he podido ver en la vida del pastor Álvaro Bando, cuando estábamos allí frente a los olivos. En muchas ocasiones yo creo que ni él se dio cuenta, pero yo sí, porque yo era siervo y estaba moviéndome medio dentro de la gente. Y él, en medio de su predicación, mucha gente se disparaba a hablar en otras lenguas, etcétera, etcétera. Y a través de imposición de manos, Dios ha usado mis manos también para poner manos y que otras personas hablen en otras lenguas. ¿Sucede todo el tiempo? No. Algo que yo sé y que he aprendido, que no es cuando yo quiero, es cuando Él dice, ponle la mano que va a recibir. Y ahí se suelta la bendición. Entonces, ¿qué es lo importante? Que usted crea. Está vigente. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas duda. Dios, cuando usted busca a Dios, ¿quién se te va a revelar? Pues Él. Y si usted busca a Dios, Él le va a dar todo lo que Él tiene. Así que cerramos orando en este momento. Padre, gracias por cada persona que escuchó. Te pido que donde ellos se encuentran, tu Espíritu Santo les visite. Esa mujer que dice, ay, yo dejé de vivir la experiencia, quisiera otra vez. Toca al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Esa persona que dice, ay, yo quisiera saber si eso es verdad o mentira. Toca, Espíritu Santo, con tu fuego allí. Toca en el nombre de Jesús. Toca en el nombre de Jesús. Fluye. Cada persona que ve este video y siente ese anhelo, Dios, de recibir ese toque del Espíritu Santo, tócalo en esta hora en el nombre de Jesús. Y que sea tu fuego liberándolos
y que sea tu Espíritu Santo entronándose en ellos y que se desate en esta hora de la mañana ese don de hablar en otras lenguas. Ahí empieza el Espíritu Santo a derramarse, se derrama sobre tu vida, se derrama, recibe mujer, recibe varón, recibe niño, en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Una pregunta. ¿Será que a través de la radio alguna persona puede recibir el Espíritu Santo de esta manera? Tengo que decirle que sí. Conozco una persona que escuchando una radio de Riohacha también estaba allí escuchando la radio mientras el pastor predicaba y hablaba de este tema. Ella recibía al Espíritu Santo. ¿Y sabe quién es esa persona? Mi esposa. Ella recibió el Espíritu Santo a través de la radio. Qué importante escuchar con fe y tener esa inocencia, como ya te lo he dicho. Mis amados, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este programa. Quedamos pendientes para los testimonios del próximo sábado. Van a estar buenísimos. Oiga, esos testimonios a mí a veces me da cosa publicarlos porque es que vómito una cosa, la otra. Dios mío, sobre todo lo de los vómitos, yo creo que la gente no quiere verlo. Pero algo que Dios me ha enseñado que por qué tengo que publicarlos. Y es que la gente necesita saber que su cuerpo lo tiene envenenado espiritualmente. Y Dios está liberando esas personas que han bebido aseguranzas, que le han dado comidas embrujadas y no saben. Y a través de esa oración que vamos haciendo con el poder del Espíritu Santo, la gente está expulsando todo ese veneno espiritual, toda esa brujería, toda esa hechicería, y la gente está siendo libre. Por eso lo publicamos, para que la gente sepa de que el poder de Dios sigue manifiesto. Tengo un testimonio que estamos madurando allí. Una mujer que encontró unos muñecos en plastilina, 2 muñecos en plastilina. Los encontró en una matera de su casa. Días antes había discutido con su esposo y su esposo dijo: no quiero más nada contigo. Y para gran sorpresa, ella encontró esa matera, 2 muñecos amarrados con una cinta roja. Espere ese testimonio, esos testimonios para el próximo fin de semana. Mis amados, muchísimas gracias. Recuerden, les habló el pastor José Antonio Silva desde la ciudad de Cúcuta para Riohacha. Próximamente estaremos en agosto. En agosto estaremos visitando Riohacha con el favor de Dios. Le damos gracias a Dios por la vida de Daniel. Daniel, muchísimas gracias por sus esfuerzos. Dios te bendiga, te fortalezca, te prospere y te remunere de manera muy, pero muy especial tu servicio. Gracias le damos por la vida del pastor Álvaro Bando y su esposa Sandra Benavides y todo su personal, todo su equipo de trabajo. Que Dios siga fortaleciendo este ministerio para continuar con estos proyectos sobre la ciudad de Riohacha. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad.